Gracias, Señor. Amados, preciosos, bendiciones. Qué bueno que tú estés ya compartiendo este link, que estés ya compartiendo este video, que lo hagas llegar a tus contactos, que seas un multiplicador de un mensaje de vida, de esperanza para muchos. Y sabemos que Dios está usándote para ser un discipulador, para hacer que otros conozcan del Señor y de sus verdades eternas. Por eso en esta mañana te bendigo y te digo bienvenido al Ministerio Pasos de Esperanza. Eso es lo que proclamamos, que cada día nuestro caminar está lleno de la esperanza en Dios, en el Señor. Amén. Vamos por Primera de Juan. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4. Y el capítulo 4 nos entra a unas grandes sorpresas, porque todo en la línea de la enseñanza de este capítulo está a través de la comunión y se fundamenta en que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener comunión con Dios y no puede haber otro con el cual se comunique o se relacione. Por eso la palabra hoy vuelve a tomar y ponernos frente a decisiones como el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Y vamos a leer solo los primeros 6 versículos y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Y vamos a empezar afirmando esto. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Y la gran contraposición que tiene el Evangelio, las buenas nuevas, la gran contraposición que tiene Cristo es que el hombre inicuo, el espíritu del anticristo, se ha levantado para traer el espíritu del error, para traer la negación a una verdad absoluta que está en Cristo y en la palabra. Por eso lo que nos comienza a advertir el apóstol es que no creáis a todo espíritu. Y cuando dice aquí no creáis a todo espíritu, es porque nunca debemos de asumir que toda experiencia espiritual y cada demostración del poder espiritual es de Dios. Y esto es bien interesante porque todas las experiencias y fenómenos espirituales deben de ser realmente de Dios. Y hay muchas experiencias y fenómenos espirituales que no son de Dios. Y el hombre llega realmente a esa realidad espiritual, y especialmente cuando se viene por primera vez a vivir en una esfera espiritual, se impresiona mucho la gente, se impresiona cómo habla el predicador, se impresiona por lo que sucede, se impresiona si ve al enfermo ser sano, se impresiona si ver al paralítico soltar las muletas. Y no considera que eso es algo normal para los que son hijos de Dios, que el Señor en nosotros produce esa vida y vida abundante. Entonces, todas esas manifestaciones espirituales y toda esa realidad de esas experiencias espirituales se vuelven para ellos algo muy, muy interesante. Pero al ser tan impresionados, entonces son a veces engañados.
¿cierto? Por eso lo que está diciendo aquí: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y era un problema, pudiéramos decir, de la iglesia primitiva, pero es un problema de los tiempos de la iglesia de estos días. Y es ahí donde el Señor nos está animando a observar con mucha detenimiento, a tener mucha precaución, a no dejar que nuestra alma se llene de impresiones y de demostraciones almáticas, sino que realmente sea nuestro espíritu el que discierna todo lo que está sucediendo. Es responsabilidad del liderazgo cristiano, es responsabilidad de nosotros juzgar, mirar, observar, examinar las cosas. Y lo dice también Primera de Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 veces y los demás juzguen. Mire lo que está diciendo con respecto a los profetas. Está diciendo: escucha al profeta, no 1 ni 2, sino 3 veces, y aún así juzgue si lo que está diciendo el profeta es del Espíritu de Dios o del espíritu de error. Y lamentablemente en los últimos tiempos, dice la Escritura, que se han de levantar falsos profetas y falsos cristos. Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, cuando está hablando de probar los espíritus, no está hablando de un acto de persecución de cazafantasmas, pero sí está hablando de un oír con sabiduría, de un oír en el espíritu, de no dejarnos llevar en las emociones del momento. Por eso la iglesia se fomentó esas esferas almáticas y se puso toda esa ola de muchas luces, de mucho sonido, de muchas impresiones visuales, auditivas, y en medio de eso la persona se deja encajar en unos ambientes muy emocionales. Y entonces cuando se suelta la palabra, muchas personas yo he escuchado decir amén. Y yo digo, a eso no digo amén. ¿Por qué? Porque primero hay que escuchar, primero hay que colocar el espíritu apacible, tranquilo, guiado, orientado por el Espíritu de Dios, y permitir que sea el Espíritu quien escuche esa palabra para darle cabida en nuestro corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando el Señor nos habla de este tema a través del apóstol. No nos está diciendo, mira, tranquilo, esto lo dice porque había una persecución en la iglesia primitiva o porque había una ola de filosofía en la iglesia primitiva. No, nos está diciendo que esto es real también en nuestros tiempos. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y es una carta de Juan en la primera iglesia. O sea, ¿cómo que el espíritu del anticristo ya estaba allí? Pues sí, y más aún haciendo el énfasis que está haciendo Juan acá, cuando dice que el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con el espíritu del anticristo? Que el espíritu del anticristo no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y era parte de un pensamiento que estaba realmente enseñándose en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creía que Cristo era Dios,
Pero la iglesia primitiva no creía que la manifestación en carne que habían visto en Cristo, con el cual le habían tocado, habían comido, Él había multiplicado los panes y los peces, había sanado a través de sus manos, colocando barrito en los ojos de los ciegos, escupiendo sobre la tierra y generando una saliva sanadora. Esto no lo creían. Ellos consideraban que Cristo era Dios, pero que el cuerpo era una ilusión, era algo que se había tenido que ver como se vería de pronto caminar un fantasma, o como se vería caminando una persona, un fantasma en cierta medida. Que cuando Él anduvo por encima de las aguas y fue hasta la barca, que fue una forma en que el cuerpo no era una presentación de un cuerpo o una materia. Entonces tenían como base también considerar que todo lo que era en el espíritu era sagrado, pero que todo lo que era en la materia era impuro. Entonces que Cristo, como el Hijo de Dios, no podía venir en la revelación de Dios colocándose en una materia, porque para ellos la materia era impura, para ellos la materia era, por eso estaba dado a que el hombre no comiera, a que el hombre se guardara de ciertos alimentos, porque consideraban que la materia tenía mucha impureza. Y es ahí donde estamos entrando a mirar que desde ese tiempo había unas corrientes de pensamiento, había unas corrientes de filosofía que eran contra la palabra de Dios. Y una de ellas es el docetismo. El docetismo en este siglo de la iglesia primitiva se caracterizaba por considerar que Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Y ese docetismo estaba negando a Cristo. Por eso hoy todo lo que niega a Cristo viene del espíritu del anticristo. Hoy todo lo que hace que se niegue la evidencia de las obras, de las manifestaciones, del poder, de la gloria de Cristo, viene del anticristo. Y este docetismo dio origen a lo que hoy más adelante y aún en nuestros tiempos conocemos como el gnosticismo. Y el gnosticismo estaba considerado que era esa unión entre fundamentos de la filosofía y de la religión, aún con una mezcla de tradiciones religiosas del Oriente. Y ellos consideraban, para los gnósticos el bien se asocia al espíritu, mientras que la materia es el principio del mal. Entonces ellos dicen que tienen que vivir en el espíritu y que se tienen que desdoblar y que ellos tienen que conocer el ser interior y perfeccionar el ser interior, porque esta materia es mala, porque la parte del cuerpo es el principio de la maldad. Y eso es lo que está hablando el espíritu del anticristo acá. Y por eso dice, el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne y que es Dios. Pero el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y es el espíritu del anticristo. Y aún en esta corriente gnóstica hubo unos gnósticos paganos y unos gnósticos cristianos. Y los gnósticos cristianos tuvieron una notable presencia en la iglesia primitiva. Y ellos llegaron a gozar de cierto prestigio, aún llevando a la gente a considerar esta filosofía como verdadera. Y muchos quizás llegaron a decir, claro, ¿cómo? Si es que el hombre natural en su materia es impuro, Cristo no puede venir y ser manifestado en cuerpo. Entonces, según ellos, para obtener la salvación no era suficiente la fe en el sacrificio de Cristo, sino que para obtener la salvación el hombre tenía que salvarse a sí mismo, y para ello tenía que alcanzar el conocimiento de la gnosis del Espíritu.
Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque este gnosticismo es muy camufladito. Este gnosticismo fue llevado a una máxima expresión en la historia. Y muchas veces estas ideas de pensamiento se mezclaron en la iglesia, cuando comenzamos a considerar que el cuerpo había que latigarlo, que había que matar el cuerpo, que el cuerpo hay que someterlo y que el cuerpo hay que humillarlo porque el cuerpo es malo. El Señor vino a hacer que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para el día de la venida de Cristo. Es decir, cuando Él está hablando de santificar, Él santifica nuestro espíritu, pero Él santifica nuestra alma y Él santifica nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces este cuerpo se santifica con la presencia de Él en nosotros. Y esta vida en Cristo es para disfrutar de toda la esencia como personas que somos, que Dios nos ha dado. Así como Él es espíritu, también Él es cuerpo. Y así como Cristo se presentó como Dios, se presentó como hombre. Y nosotros tenemos que recordar esto, porque aún en la actualidad los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes tienen esta corriente de negar que Jesús es Dios. Y niegan que Jesús es Dios por lo mismo, porque dicen que ese que anduvo en la tierra haciendo milagros y multiplicando los panes y los peces, y ese que anduvo en la tierra y fue caminando sobre las olas del mar, el mejor surfista, Él es hombre. Y lo consideran un buen profeta, y lo consideran un buen Mahoma, y lo consideran un buen Buda, pero no lo consideran Dios. Y es ahí donde minimizar la obra de Cristo y anular esta verdad bíblica es cuando lleva el hombre a ser víctima de las corrientes de pensamiento de estos tiempos. ¿Y qué busca el espíritu del anticristo? Pues anular a Cristo, negar a Cristo, llevar a Cristo a una condición que no se hace visible y permanente en nosotros. Llevar a Cristo a una condición de que lo que vimos, lo que está escrito en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, que toda la obra en que fue vista a través de la persona de Cristo, nacido del vientre de la Virgen María, concebido en las entrañas de una mujer por la obra del Espíritu Santo, por la semilla del Espíritu Santo, que esa manifestación en carne no era de Jesús, que es un Dios imaginario. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy hay corrientes de pensamiento que están buscando al Jesús verdadero, negando los principios bíblicos, negando lo que la evidencia de la Escritura deja y que está aquí plasmado para nosotros hoy en día. Y es ahí donde el espíritu del anticristo se opone al Jesús verdadero, al Cristo verdadero, y ofrece un Jesús sustituto o un Cristo sustituto. Si bien Jesús en carne, Cristo en gloria, por eso hoy la persona del Jesús carne y del Jesús Dios es Jesucristo glorificado. Y eso sí es evidente para nosotros. Jesús en carne, hecho hombre, se manifestó sobre la tierra. Y el Cristo glorificado, resucitado, es ahora Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de hombre. Jesucristo Dios y Jesucristo hombre. Por eso Él en nosotros habita, porque Él es tabernáculo en el hombre, en la carne del hombre. Y la vida de Cristo en nosotros es lo que nos da esa esperanza de gloria. Muchos pueden decir Jesús es Dios y orar a Jesús,
pero no tener un concepto claro de la verdad en Cristo Jesús. Y es ahí donde esta corriente llevaba al hombre a hacer sacrificios para salvarse a sí mismo. Y lleva al hombre a considerar que si el hombre no hace lo suficiente para salvarse, el Jesús no le salva suficientemente. Y es ahí donde tú y yo tenemos a un Jesús Cristo glorificado, que venció la muerte, se levantó de entre los muertos, resucitó, está a la diestra del Padre, y Él es la obra salvífica, redentiva, perfecta para nosotros hoy. Y eso es lo que el anticristo quiere quitar de nosotros. Pero la palabra nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aquí hay una obra como de protección para los hijos de Dios. Y hay una obra de seguridad para los hijos de Dios. Hay un recurso de victoria. Hay una obra vital que es la presencia de Cristo en nosotros. Por eso dice: hijitos, vosotros sois de Dios, de la naturaleza de Dios, y vosotros habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? Y esto es una seguridad no de que nosotros no tenemos enemigos espirituales, sino que todos ellos, por más grande que se manifiesten, mayor es el que está en nosotros, el que vive en nosotros. Amén. Y esta obra, esta palabra, esta declaración, no nos está diciendo que tengamos una declaración positiva o una declaración de esperanza, sino que es una verdad. Y vosotros le habéis vencido. Amén. Qué bueno que digamos eso. Y lo habéis vencido. Nosotros hemos vencido todo lo que venga en contra del principio de la verdad de Dios. Y nosotros tenemos la verdad de Dios, porque mayor es el que está, ¿dónde? En vosotros. Él habita en vosotros. El que está, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y hablan las cosas del mundo, y el mundo los oye. ¿Qué había ayer? Una manifestación de los que están en el mundo y oyen las cosas del mundo y celebran las cosas del mundo. Pero nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Porque es un asunto de espíritu a espíritu, porque es una palabra que es espíritu, porque es una palabra que se imparte del espíritu al espíritu. Y por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu del error los oye los que son del mundo. El espíritu del error es seguido por los que están en el mundo. Pero los que estamos en Cristo y somos de la simiente de Dios y tenemos la simiente de Dios en nosotros, entonces nosotros oímos en el Espíritu lo que es del Espíritu de verdad. Y quedémonos allí considerando que hay mucha tela por recortar, porque estas doctrinas presentes en estos tiempos son muy sutiles para permearse aún en las congregaciones. Pero tú y yo oramos para que el Espíritu de verdad, que es Cristo Jesús, nos lleve a toda la verdad. Por eso dice Él que conociendo la verdad somos libres, y la verdad es Cristo, el Jesús y el Cristo, el Jesús hombre y el Cristo glorificado. Por eso hoy quien habita en nosotros es el Jesucristo, el glorioso Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que esa gracia eterna del eterno presente continúe contigo. Amén. Bendiciones.